Bienvenidos una vez más. Hoy veremos más ejercicios sobre cómo calcular dominio y rango. Vamos a comenzar con esta función f de x igual a 1 sobre x al cuadrado menos 4x menos 12. Hay que recordar que del video previo de dominio vimos que existen funciones racionales, como es el caso, y entonces necesitamos encontrar cuándo el denominador se vuelve cero. Si eso sucede, entonces tendré una división de 1 entre 0, lo cual no está definido. Por lo tanto, necesito encontrar ese valor cuando se hace 0 el denominador. Para ello, tomo el denominador, lo igualo a 0, resuelvo esta ecuación, en este caso es de segundo grado, el exponente mayor es 2, y voy a resolver ya sea usando la fórmula general o con algún otro método. En este caso vamos a factorizar nuestra ecuación, colocamos dos paréntesis, colocamos en cada uno la x y ahora para encontrar los números que van aquí, que van acompañando a la x, necesitamos buscar una pareja de números de tal forma que al multiplicarlos el resultado sea menos 12 y al sumarlos o restarlos el resultado sea menos 4. En este caso vamos a tener que los números son menos 6 y más 2 porque menos 6 por 2 es igual a menos 12 y menos 6 más 2 es igual a menos 4. Listo, entonces ahora ya que tengo esta expresión, me fijo que x menos 6 representa a un número y que x más 2 representa a otro número. Entonces tengo la multiplicación de dos números igualada a 0. Significa que uno de ellos por lo menos debe de ser 0. Entonces voy a tener que x menos 6 es 0 o que x más 2 es 0. Entonces resuelvo, x es igual a 6 o x es igual a menos 2. Estos números, este par de números, que se llaman raíces, son las raíces de esta ecuación, son aquellos números que no deben estar dentro de la variable independiente. ¿Por qué? Si estos números están, f de x va a resultar ser 1 entre 0, lo cual ya dijimos que no se puede, no es válido. Entonces, el dominio van a ser todos los números reales excepto el menos 2 y el 6. Esos números no deben de aparecer en la variable independiente. Otra forma de poder escribir esto es usando intervalos. Vamos a graficar aquí, tenemos el menos 2 y el 6. Fíjate cómo se parte en tres partes, valga la redundancia, la recta numérica. Está dividida en tres partes. Desde acá comienza, en este caso, comienza desde acá, que sería el menos infinito, y termina en menos 2. Luego viene la segunda parte que comienza en menos 2, termina en 6. Y la última parte que comienza en 6 y se va hasta el infinito. Entonces el dominio de f también lo puedo escribir como menos infinito, menos 2, unión menos 2,6, unión 6,0. Y significa exactamente lo mismo que esta expresión de arriba. Aquí me dice que son todos los números, todos los números que te imagines, menos el menos 2 y el 6. Y aquí abajo lo que me indica es que la solución es todo ese intervalo que viene desde menos infinito hasta antes del 2, porque el paréntesis me indica que el 2 no es parte del conjunto, sino que está un poquito antes. Luego unión menos 2,6, o sea todos los números que estén entre 2 y 6, excepto el menos 2 y el 6. Y todos los números que estén después del 6 hasta el infinito. Ese es el dominio de esta función. Para encontrar el rango necesito hacer una expresión. Entonces, para el rango voy a hacer esta expresión, rango. Voy a hacer y igual a 1 sobre x al cuadrado menos 4x menos 12. Todo esto va a ser de forma analítica. Es cierto que también se puede encontrar el rango a través de la gráfica. El rango va a ser el movimiento que haga la gráfica en el eje de las y. Y el dominio es el movimiento que hace sobre el eje de las x. Pero bueno, ahorita vamos a hacerlo analíticamente. Entonces,
Resolvemos esta ecuación, vamos a despejar. De aquí tenemos que el denominador va a pasar multiplicando, y entonces tendríamos que x cuadrada y menos 4xy menos 12y es igual a 1. Juntamos todos los términos en un solo lado para formar una ecuación, una sola ecuación, listo. Si te das cuenta, aquí tengo una ecuación de segundo grado para las x, y entonces procedemos a solucionar con la fórmula. X es igual a menos b, ¿vale? Aquí es menos de fórmula, y b, que es, 4y, ese es el valor de b, más menos raíz cuadrada de menos 4y, que es el valor de b, menos 4 por a, que es y por c, que es menos 12y menos 1, sobre 2 por a. En este caso la a tiene el valor de y. Listo, entonces procedemos a resolver. Menos por menos es más, 4y más menos 4y al cuadrado son 16y al cuadrado, y procedemos ahora a realizar esta multiplicación. Menos 4 por y da esto de aquí, menos 4 por y es 4y, menos 4y, y menos 4y por menos 12 es igual a más 48y al cuadrado. Luego menos 4y por menos 1 es igual a más 4y. Y todo esto dividido entre 2y. Procedemos a realizar las operaciones de adentro de la raíz. 16 más 48 es igual a 64y al cuadrado, más 4y, y todo esto sobre 2y. Ahora, fíjate bien que esta raíz tiene una restricción. Necesitamos que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Vamos a bajarle un poco aquí el zoom para tener más espacio, y lo vamos a realizar en esta columna. Entonces, tengo que 64y al cuadrado más 4y debe ser mayor o igual que 0. Entonces voy a hacer aquí una igualdad. Voy a escribir esto mismo, pero ahora en igualdad. Y entonces despejo de aquí la y, puedo factorizar, y entonces tengo 64y, paréntesis 64y más 4. ¿Por qué puedo hacer eso? Recuerda que aquí tengo como factor común la y saco ese factor común, y lo que está dentro del paréntesis va a ser lo que está aquí arriba, pero sin una y que ya saqué previamente. Por eso es que aquí queda como exponente 1, porque aquí tenía al cuadrado, pero como le quité una, queda como y simplemente. Y el 4y, aquí tenía una y, pero se la quité, y por lo tanto queda simplemente como 4. Muy bien, entonces de aquí tengo que y es igual a 0. De nueva cuenta tengo una situación similar a la que tenía de este lado. Entonces tengo un número que multiplicado por otro es igual a 0. Entonces uno es 0 o el otro va a ser 0. Entonces va a ser 64 o, le voy a poner un poquito más de espacio para, ahí está, para tenerlo bien, o 64y más 4 es igual a 0. Resuelvo esta ecuación, y entonces voy a tener que 64y es igual a menos 4, y que y es igual a menos 4 sobre 64. Y al hacer esta división, menos 4 entre 64, voy a tener como resultado menos 0. Lo voy a recorrer, lo voy a poner un poco más atrás para que quepa muy bien. Y es igual a menos 0.0625. Ese es el valor. Y entonces esto lo coloco sobre una recta. Coloco estos valores que acabo de obtener, las raíces de esa ecuación. Entonces aquí va a estar el menos 0.0625 y aquí va a estar el 0. Fíjate que se divide en tres partes la recta. Entonces voy a tener tres partes, una que viene de menos infinito a menos 0.625,
otra que tengo aquí que es de menos 0.625 hasta el 0 y otra que va del 0 al infinito. Pero a mí me interesa conocer por esta desigualdad cuándo es mayor o igual que 0 esta expresión. Eso va a suceder si nosotros tomamos números más grandes que 0, o sea, todos los positivos. Si yo tomo los positivos, esta expresión va a ser positiva. Fíjate, aquí me dice que es al cuadrado por 64. Y como son positivos, pues esta y por 4 sigue siendo positiva. Entonces voy a tener aquí que en esta parte es positivo. Y vamos a ir alternando signos, positivo, negativo y positivo. Entonces, los intervalos donde esta expresión es positiva vienen desde menos infinito a menos 0.625 y de 0 a infinito. Ese va a ser el rango de mi función. Entonces voy a poner rango de f es igual a menos infinito, menos 0.0625. Y aquí voy a ver si este número es en corchete o es en paréntesis. De acuerdo a lo que dice aquí, mayor o igual, el mayor o igual me permite que sea corchete. Unión, después viene el otro intervalo que comienza en 0, infinito. En el infinito siempre va paréntesis y el 0 me fijo si es corchete o paréntesis. Por esta expresión me fijo que el mayor o igual me permite que sea igual a 0 y entonces debería de ir aquí corchete. Sin embargo, aquí abajo tengo un denominador donde aparece la y. Y la y recuerda que no debe de ser 0 porque si no esto, el denominador se vuelve 0. Por lo tanto, entonces en 0 va a ir un paréntesis. Entonces ya tenemos el rango que va, el dominio que va de menos infinito a menos 2, de menos 2, unión menos 2,6, unión 6, infinito. O en otras palabras, son todos los números menos el menos 2 y el 6. Y el rango, es decir, la imagen, el desplazamiento en el eje de la y, va a ir de menos infinito hasta el menos 0.0625, unión 0 infinito. Vas a decir, bueno, ¿y eso cómo lo sé? Bueno, lo grafiqué esta función usando un programa en línea que es gratis, se llama GeoGebra. Fíjate cómo aquí aparece, precisamente puse aquí en la graficadora para que se viera este punto que es el menos 0.0625, que es la imagen, ¿de acuerdo? Que aquí es el punto máximo en el eje de las y. Acuérdate que este es el eje de las y, es el rango. Entonces viene desde menos infinito, o sea, desde menos hasta abajo. Y el punto máximo que alcanza es en el menos 0.0625. Y el otro movimiento que hace en el eje de las y es desde 0, o sea, desde aquí, desde el eje, desde este eje horizontal, no lo va a tocar jamás va a tocar esta línea y de ahí se va hasta infinito. Ese es en el rango. Y en el dominio, fíjate que quedamos que son los números que están sobre el eje de las x. Aquí está el menos 2. Fíjate, esta recta jamás va a tocar al punto menos 2, jamás la va a tocar, ni para arriba ni para abajo, y tampoco va a tocar al 6, ni para arriba ni para abajo. Muy bien, pasemos a otro ejemplo. En este ejemplo tenemos 4x al cuadrado más 4 sobre 2x al cuadrado menos 8. De nueva cuenta me fijo, observo que es una función racional, ¿de acuerdo? Es una función racional. Y entonces necesito encontrar cuándo el denominador se vuelve 0. Para eso tomo el denominador, lo igualo a 0 y resuelvo esa ecuación. 2x al cuadrado menos 8 igual a 0. Esta ecuación, como solo tiene el término cuadrático y el independiente, puedo hacer un despeje como si fuese una ecuación de primer grado. Entonces tengo 2x al cuadrado igual a 8, x al cuadrado es igual a 8 entre 2,
Por tanto, x al cuadrado es igual a 4. Y para quitar el cuadrado, este cuadrado, saco raíz cuadrada en ambos lados y entonces tengo que x es igual a más menos 2. De aquí encuentro el dominio de f son todos los números reales excepto el menos 2 y el 2. ¿Por qué? Porque aquí tengo más y menos, significa que son dos números, uno positivo y otro negativo, tal como lo escribí aquí. Y de nueva cuenta, esto se puede escribir como intervalos, que iría de menos infinito hasta el menos 2, unión, menos 2,2, unión, 2, infinito. Listo. Ya terminé con el dominio. Ya sé quién es el dominio, ya sé cuáles son los puntos que no debo considerar en la variable independiente. Ahora, para el rango, vamos a colocar aquí para el rango, necesito hacer una ecuación. Y igual a 4x al cuadrado más 4 sobre 2x al cuadrado menos 8. Voy a despejar de aquí la variable x y entonces tengo que 2x al cuadrado y menos 8y es igual a 4x al cuadrado más 4. Junto todos los términos en un solo lado, entonces tengo 2x al cuadrado y menos 4x al cuadrado menos 8y menos 4 es igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado para las x. Fíjate bien, voy a poner aquí x al cuadrado, que es un término común, y entonces tengo 2y menos 4 menos 8y menos 4 igual a 0. Y entonces ya tengo aquí esta ecuación cuadrática para x. Necesito resolverla. Voy a usar la fórmula general. Me doy cuenta que solo tengo término cuadrático y término independiente. Entonces x es igual a menos b, que no tengo menos b porque no hay término lineal, entonces b no existe. Solamente me queda entonces, le voy a colocar de todas formas 0 más menos 0 al cuadrado porque no existe ese término, menos 4 por a, que a vale 2y menos 4, por c, que es menos 8y menos 4. Listo, ahí está. Sobre 2 por a, que es 2 por 2y menos 4. Perfecto. Entonces, ya que tengo esta situación, entonces puedo hacer más menos, resuelvo lo que está dentro de la raíz. Este menos 4 va a multiplicar a lo que está aquí adentro de este paréntesis. Y entonces va a ser menos 8y y más 16 por menos 8y menos 4. Y todo esto sobre 2 por 2 paréntesis, 2y menos 4. Muy bien, entonces hasta aquí, hasta este punto, necesito ver cuándo lo que está dentro de la raíz es mayor o igual que 0. Y además, fíjate muy bien, aquí abajo también tengo un denominador que es 2y menos 4, necesito saber cuándo esto se vuelve 0. Entonces para ello, lo voy a hacer un poco más pequeño. Entonces aquí vamos en esta columna, vamos a investigar cuándo menos 8y más 16 por menos 8 menos 4 es mayor o igual que 0. Entonces vamos a hacer una igualdad como la del ejemplo anterior para encontrar esta solución. Entonces, dos números que multiplicados dan 0, pues entonces tengo que menos 8 más 16 es 0 o que menos 8y menos 4 es igual a 0. Tengo dos ecuaciones de primer grado, resuelvo. Entonces tengo menos 8y es igual a menos 16, y es igual a menos 16 entre menos 8 y y es igual a 2 positivo. Y del otro lado tengo menos 8y es igual a 4, y es igual a 4 entre menos 8,
y es igual a menos 0.5. Perfecto, entonces ya tengo esa situación. Si esto lo pongo en una recta numérica, voy a tener el menos 0.5 y el 2. De nueva cuenta, se parte en 3, son 3 partes en las que se divide la recta. Yo necesito saber cuándo es positivo, porque así me lo pide esta condición, cuándo es positivo, y entonces me doy cuenta que si tomo números más grandes que 2, esta multiplicación va a ser positiva, porque aquí me va a quedar un número negativo, aquí también un número negativo, y menos por menos pues se vuelve más. Y entonces aquí va a ser positivo, y recuerda que aquí vamos alternando, este es negativo y este es positivo. Entonces en esos intervalos que va desde menos infinito hasta menos 0.5 y de 2 hasta infinito, voy a tener que es positivo la multiplicación tal como lo necesito. Lo que está dentro de la raíz cuadrada necesito que sea positivo. Solo me resta saber, en este caso, esta condición, ¿no? Pero esta condición 2y menos 4, recuerda que aquí lo tenía, 2y menos 4 originalmente, y entonces va a ser lo mismo. Este menos 2 ya está considerando a esta condición, ¿no? Porque tenemos 2y menos 4, si eso lo igualamos a 0, nos queda como 2y igual a 4 y y igual a 4 entre 2, lo cual es 2. Entonces ya está considerado aquí. Por lo tanto, entonces el rango de la función va a ser igual a menos infinito, menos 0.5, y este menos 0.5 es cerrado, unión 2, infinito. Ese va a ser el rango de esta función. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos dominio, ya tenemos rango. Vamos a ver la gráfica, a ver si es cierto que el dominio y el rango coinciden. Y aquí tenemos la gráfica. Fíjate cómo aquí está el punto, menos 0.5. Significa que viene subiendo desde menos infinito, y el punto máximo que alcanza en el eje de la y, en este caso, es menos 0.5. Y también aquí date cuenta cómo están en el menos 2, que no lo va a tocar, y de este lado está el 2, que tampoco lo va a tocar. No va a tocar la gráfica ni el menos 2 ni el 2. Además, aquí también, fíjate en el eje de las y, este 2 se va acercando, la gráfica se va acercando mucho al 2, pero no la toca, y entonces del 2 hasta el infinito sube, y del 2 hasta el infinito, ¿de acuerdo? Abierto, porque al 2 nunca lo va a tocar, y al 0.5, al menos 0.5 sí lo toca, tal como está aquí. Menos 0.5 sí lo toca, al 2 no lo toca, y ya vimos que el dominio, también el 2 y el menos 2, tampoco los toca. Muy bien. Entonces, hasta aquí estos dos ejemplos, espero que te sirvan. Hoy vamos a dar otros ejemplos sobre cómo encontrar dominio y rango de una función. Esta sería la segunda parte de estos videos. ¿De acuerdo? Entonces, en el video anterior ya vimos un par de ejemplos, hoy veremos 3 ejemplos. Entonces, para calcular el dominio de esta función, bueno, nos fijamos que es una función racional, es numerador-denominador. Necesito entonces averiguar cuándo el denominador se vuelve 0. Para ello, resuelvo esta ecuación, tomo el denominador, lo igualo a 0, resuelvo. Es una ecuación cuadrática, solo tiene el término cuadrático y el término independiente. La puedo resolver de cierta forma como si fuese una ecuación de primer grado. Despejo la x, x al cuadrado es igual a 4, saco raíz cuadrada y entonces tengo más menos 2. De aquí el dominio, en este caso es de g, dominio de g son todos los números reales excepto el menos 2 y el 2. O, visto como intervalos, es menos infinito, menos 2, unión, menos 2, 2, unión, 2, infinito. Listo, ya terminé con el dominio. Vamos con el rango. Entonces, para el rango, recuerda que debo hacer una ecuación y igual a 1 sobre x al cuadrado menos 4, y de aquí debo despejar la y.
Entonces voy a tener x al cuadrado por y menos 4y es igual a 1 y junto todo en un solo lado. X al cuadrado y menos 4y menos 1 igual a 0. Entonces aquí, bueno, voy a usar la fórmula general. No tengo b, no tengo término lineal, solo tengo el cuadrático y el independiente. Entonces procedo a x es igual a menos b, que es 0, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 0, menos 4 por a, que es y, por c, que es menos 4y menos 1. Y esto sobre 2 por a, que en este caso la a vale y. Y entonces tengo aquí que x es igual a más menos, ¿vale? Tengo menos 4y por menos 4y menos 1 sobre 2y. Entonces necesito averiguar cuándo lo que está dentro de la raíz, cuándo es mayor o igual que 0, porque solo así voy a tener una solución. Además me fijo en el denominador, en este caso y, solo tengo a y. Cuando el denominador es 0, pues cuando y es 0. ¿Sale? Entonces ya esta está solucionada, solo falta ver la que está dentro de la raíz. Entonces necesito saber cuándo menos 4y por menos 4y menos 1 es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Y entonces voy a hacer aquí una igualdad. Escribo otra vez lo mismo, pero ahora en igualdad. Entonces de aquí tengo que menos 4y es igual a 0 o menos 4y menos 1 es igual a 0. De la primera tengo que y es igual a 0 y de la segunda voy a tener que menos 4y es igual a 1, y es igual a 1 sobre menos 4, o sea, es menos 0.25, ¿vale? Que eso es igual a un cuarto. Entonces ya tengo aquí estos datos, trazo una recta, ubico esos puntos, ¿de acuerdo? Ahí están esas raíces, entonces tengo menos 0.25 y el 0. La condición es, ¿sale? Necesito que sea la multiplicación mayor o igual que 0. Para eso voy a ver en esos intervalos donde es positivo. Si tomo números más grandes que 0, entonces aquí voy a tener negativo y aquí adentro voy a tener negativo y menos por menos es más. Entonces aquí va a ser más y alterno, entonces aquí va a ser menos y más. Eso significa entonces que en esos intervalos donde esté el signo más, justo esos intervalos van a ser la imagen o el rango. Para y igual a 0, bueno, que es la otra condición, ¿no? Que quedamos que está aquí, pues ya está contemplada en este caso. Por lo tanto, entonces el rango, lo vamos a colocar aquí, el rango de G va a venir de menos infinito hasta el menos 0.25, va a ser cerrado por la condición de que sea mayor o igual. Unión 0, infinito. Y en el 0, aquí me permitiría ponerlo encerrado porque es mayor o igual, sin embargo, como aquí tengo que está como denominador, entonces va a ser abierto. Y entonces ahí está mi rango. Recuerda que el rango se mueve sobre el eje de las y's, es qué tanto sube, qué tanto baja. Entonces va a venir desde muy abajo y va a llegar hasta el menos 0.25. Y posteriormente, después del 0, ¿sale? No toca el 0, justo después del 0 va a seguir subiendo hasta el infinito. Y en el dominio no va a tocar en las verticales, no va a tocar al punto menos 2 ni al 2. Y entonces aquí está la gráfica. Mira, justo lo que te decía, aquí aparece el menos 0.25. En el eje de las y sube, sube, sube hasta el menos 0.25. Y posteriormente, después del 0, así, después del 0, empieza a subir, a subir, a subir hasta el infinito en ambos casos. Después del 0, sube, sube, sube hasta el infinito. Y para el eje de las x, voy a tener que en el menos 2 y el 2 jamás van a ser tocados, ¿sale? Ahí, como ya lo expliqué en otro video, esos son asíntotas, entonces aquí tendremos asíntotas verticales, dos verticales, una en 2 y otra en menos 2, y una horizontal que está aquí en el
0. Perfecto, entonces esa es la gráfica de esta función. Vayamos con otro ejemplo. Ahora en este ejemplo vemos que existe una raíz cuadrada. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, primero necesitamos ver qué problemas hay. En una raíz vamos a encontrar un problema cuando lo que está adentro sea negativo. Una raíz cuadrada, una raíz par. El problema radica cuando lo que está dentro es negativo. Entonces, pues vamos a averiguar cuándo sucede eso. Entonces, 4 menos x al cuadrado mayor o igual que 0. De aquí, tengo entonces que 4 es mayor o igual que x al cuadrado, que esto lo podemos voltear, lo podemos cambiar, y fíjate, estoy diciendo lo mismo, ¿verdad? De cierta forma, en videos de desigualdades, que también ya están disponibles, aprendimos a solucionar ecuaciones, más bien inecuaciones, y entonces cuando yo saco raíz cuadrada se queda como valor absoluto. En este caso saco raíz cuadrada de ambos lados, y entonces al sacar raíz cuadrada de este número al cuadrado queda como valor absoluto. Y ya sabemos resolver ecuaciones, inecuaciones con valor absoluto. Entonces voy a tener menos 2 menor o igual que x menor o igual que 2. Por lo tanto, el dominio de G va a estar en un intervalo, el intervalo menos 2,2. Es decir, solamente voy a poder tomar números que van desde el menos 2, exactamente desde el menos 2 y hasta el menos 2. No puedo tomar menos 3, no puedo tomar 3, ni 2.1, ni menos 2.1, tampoco voy a poder tomar. Solo números que sean entre menos 2 y 2. Ese es el dominio. Para el rango, entonces voy a poner aquí para el rango, necesito hacer aquí un despeje. Entonces voy a hacer y igual a la raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces para quitar esta raíz necesito elevar al cuadrado, entonces tengo y al cuadrado es igual a 4 menos x al cuadrado. Se cancela, se quita la raíz con el cuadrado y tengo entonces esta expresión. Pero fíjate ahora, necesito aquí despejar la x, entonces voy a tener que x al cuadrado es igual a 4 menos y al cuadrado. Ahora, fíjate que tenemos una condición importante aquí, que la x al cuadrado es más chica que el 4. Entonces, como esto es igual a x, entonces aquí le vamos a poner que es menor o igual que 4, entonces tengo 4 menos y al cuadrado menor o igual que 4. ¿De dónde? 4 menos 4 es menor o igual que y al cuadrado, por lo tanto 0 es menor o igual que y, ¿sale? Y entonces de aquí tengo un intervalo, que es el intervalo 0, infinito, ¿sale? Entonces ya tengo esta expresión, y entonces, ahora si consideramos la condición que teníamos, lo que tenemos del dominio, entonces consideramos aquí, vamos a colocar el menos 2, vamos a colocar el 0 y vamos a colocar el 2. Entonces si hacemos una intersección de eso, vamos a tener que va de menos 2 a 2 y de 0 a infinito. Entonces tenemos la intersección en 0,2. Entonces el rango de G va a estar entre el 0 y el 2. Y para ello, bueno, vamos a ver la gráfica. En la gráfica aquí la tenemos. Recuerda que el movimiento del rango le va en este sentido, va en el eje de las X y efectivamente, mira, parte desde el 0, llega hasta el 2, es cerrado, ¿vale? Y el dominio viene de menos 2 a 2. Solamente puedo tomar números entre menos 2 y 2, y el rango, o sea, la imagen, los resultados después de haber hecho la función, después de evaluar, solamente va a estar entre 0 y 2. Perfecto, vayamos con otro ejemplo. En este ejemplo, de nueva cuenta tenemos una raíz cuadrada. Necesito investigar cuándo x más 3 es mayor o igual que 0. Tenemos que x es mayor o igual que menos 3.
Por lo tanto, el dominio de f va a estar en un intervalo que va de menos 3 hasta el infinito. Entonces ya tengo ahí el dominio, solamente puedo tomar números a partir del menos 3 en adelante. Y para el rango, entonces necesito hacer y igual a la raíz de x más 3. Entonces, para quitar la raíz cuadrada va a ser y al cuadrado igual a x más 3. Despejo la x, y al cuadrado, ¿sale? Menos 3 es igual a x. Y en este caso, bueno, tengo la condición de que x es más grande que menos 3. Entonces esto va a ser mayor o igual que menos 3, es decir, y al cuadrado menos 3 es mayor o igual que menos 3, de donde y al cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque voy a tener menos 3 más 3, entonces y al cuadrado es mayor o igual que 0, y y es mayor o igual que 0. Entonces, el rango, bueno, y si consideramos también lo del dominio que va de menos 3 a 0, y aquí que tengo un intervalo que va de 0, de menos 3 a infinito, perdón, y aquí que va de 0 a infinito, entonces el rango de f será desde el 0 hasta infinito. Y eso lo podemos verificar en nuestra gráfica. Ve cómo parte exactamente desde el 3, ¿vale? Desde el menos 3 al infinito, que es el eje de las x, o sea, puedo tomar solo valores entre menos 3 en adelante, y en el eje de las y solamente se mueve desde el 0 y va subiendo su valor hasta infinito. Espero que esos ejemplos te ayuden lo suficiente para poder realizar tus actividades. Cuídate mucho, nos vemos muy pronto.